2 de abril de 1982. En un galpón helado del Arsenal Naval Puerto Belgrano, el capitán de corbeta Julio Pérez, un ingeniero con más ojeras que horas de sueño, observa el monstruo que acaban de parir. No es un arma, todavía no. Es un rejunte de piezas huérfanas, un Frankenstein tecnológico traído a la vida por la pura desesperación. Sobre un remolque de carretera ordinario, de esos que llevan fardos de pasto por la pampa, descansa una estructura metálica que hiela la sangre, una rampa de lanzamiento para misiles Exocet MM-38. Fue arrancada, literalmente serruchada, de la cubierta del destructor Aracegui, un buque gemelo del Santísima Trinidad, que estaba a punto de ser convertido en chatarra. A su lado, sobre otro acoplado, yace el radar de control de tiro, un modelo más antiguo, canibalizado del Ara Comodoro Somellera, otra nave en camino al desguace. Pérez, un tipo de 30 y pico de años, formado en la rigidez de la ingeniería naval, hace las preguntas de rutina al sistema improvisado que acaban de cablear. ¿Tenés tensión estable? ¿Reportas algún fallo? ¿Algo que debas saber? El sistema no responde con palabras, sino con un zumbido eléctrico errático y una serie de luces rojas parpadeantes en la consola de control, un panel que también fue rescatado y que ahora parece un paciente en terapia intensiva. Pero cuando Pérez ordena la prueba de basculación, para simular el apunte del lanzador, algo ocurre que le aprieta el corazón en un puño de hielo. La rampa se mueve apenas unos milímetros, con un chirrido metálico que suena a quejido, como si cada engranaje estuviera trabado en una posición de defensa agónica. El remolque se comba bajo el peso desigual. Los sensores de alineación gritan en rojo. Y entonces, con una voz tan baja que su joven ayudante tiene que acercarse hasta casi tocarle la cara, Pérez susurra 5 palabras que lo cambiarán todo: me duele cuando me asiento. El sistema, su criatura, le está diciendo que no puede operar así, que la base improvisada es una tortura para su estructura de precisión. Lo que este ingeniero argentino está a punto de descubrir en las entrañas de este invento demencial obligará a un hombre de ciencia a creer en milagros y cambiará para siempre las reglas de la guerra naval. Si estás viendo esto desde la Patagonia que despidió a nuestros héroes, desde la Buenos Aires que vibraba con esperanza, o desde cualquier rincón del mundo que sepa de la lucha de David contra Goliat, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios y suscríbete a este canal, porque esta historia, la que los británicos quisieron enterrar, necesita ser contada. Julio Pérez necesita saber qué causa ese dolor. El dolor al asentarse en un sistema de armas significa un trauma estructural. Significa que la base no soporta el peso. Significa que la vibración del generador interfiere con la electrónica. Significa que el retroceso del disparo, la furia de una tonelada de combustible y explosivos encendiéndose, lo haría pedazos. Pide a su equipo, con un cuidado casi paternal, que le den acceso total a la interfaz entre el lanzador y el remolque. Abran todo, muchachos. Necesito verle las tripas. Puedo arreglarlo si sé dónde carajo le duele. Nadie responde con palabras, solo lo miran por 3 segundos eternos, evaluando, midiendo, decidiendo si pueden confiar en este ingeniero obsesivo que habla con las máquinas como si tuvieran alma y usa un voceo que delata su origen cordobés. Entonces, con manos temblorosas por el frío y la cafeína, los técnicos empiezan a retirar las chapas de cobertura. Pérez ve primero la base de la rampa lanzadora, el muñón de acero que la unía a la cubierta del Aracegui. Está deformada. Los cortes del soplete son brutales, irregulares, una cicatriz de fuego que habla de la urgencia con la que fue amputada del buque madre. Los anclajes originales, diseñados para empernarse a una superestructura naval reforzada, no existen. En su lugar hay una soldadura grotesca, una costura de metal que la une a la viga principal del remolque. Es un hueso roto que soldó mal, sin intervención quirúrgica, sin un plano, sin siquiera el conocimiento básico de la metalurgia bajo estrés. El acero alrededor está descolorido, un moretón térmico que todavía no se enfrió del todo. Pero no es solo eso. Recorriendo la panza del lanzador hay cicatrices. 12 cables gruesos, de colores distintos, empalmados con cinta aisladora negra, con una prolijidad matemática pero desesperada. Son las conexiones de datos y energía que antes corrían por el interior del destructor. Ahora, expuestas, son como tendones seccionados y vueltos a unir a la fuerza. Son las marcas del embargo, del «no te vamos a vender ni un tornillo» de las potencias europeas.
Son las huellas de una traición aplicada con fuerza suficiente para dejar una memoria permanente en el metal. Julio siente algo que le sube por la garganta. No es náusea, es una bronca pura, una furia helada mezclada con un orgullo inexplicable, y tiene que tragar 3 veces para forzarla de vuelta a donde vino. Él es un ingeniero. Los ingenieros documentan, los ingenieros calculan, los ingenieros no se quiebran delante de su equipo. Pide que sigan desarmando. Necesita ver la electrónica de control, el cerebro donde el dolor fantasma del sistema sugiere que el trauma principal está localizado. Su equipo duda. Esta vacilación es diferente a la anterior. No es miedo a romper algo, es vergüenza. Es la humillación de exponer la precariedad de su trabajo, de hacer visible lo que mantuvieron oculto bajo las chapas. Pero finalmente, abren el gabinete de control. Julio lo ve y entiende de inmediato por qué le duele cuando se asienta. La placa madre principal está cubierta por un manchón negro, del tamaño de 2 manos abiertas. No es suciedad, es hollín. Un cortocircuito masivo, provocado por la inestabilidad del generador de campo que tuvieron que adaptar de un radar del ejército. No es un fallo por uso, es la consecuencia de un golpe de tensión repetido. La electrónica de un misil Exocet, diseñada en Francia con una precisión de quirófano, había sido alimentada a la fuerza con la energía brutal de un generador militar de campaña. El golpe fue suficiente para freír los capacitores, para recalentar las pistas de cobre, posiblemente para fisurar la soldadura del microprocesador principal. Cada vez que intentan encenderlo, esa electrónica dañada es comprimida por la vibración, por la torsión del chasis, y el sistema entero colapsa en un grito de alarmas rojas. 6 pequeños puntos circulares, del tamaño de una moneda, marcan la carcasa de una de las fuentes de poder. Quemaduras. Puntas de un soldador de estaño presionadas contra el metal, como una advertencia, una marca de cada intento fallido por revivirla. Julio las cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces alguien intentó puentear un fusible, forzar un arranque, y cada vez el sistema respondió con un chispazo y una bocanada de humo. Las manos de Julio tiemblan ahora. Le tiemblan como antes de un examen final en la facultad, pero peor, porque no hay un libro de texto que le dé la solución. Se da vuelta por un momento, fingiendo buscar un multímetro en su caja de herramientas, pero en realidad está tratando de recuperar el control sobre sus propias emociones. Cuando se vuelve a girar, hay un brillo en sus ojos que no puede disimular. El ingeniero argentino, formado en la teoría y el cálculo, que diseñaba sistemas en un tablero de dibujo, siente que se le humedecen los ojos frente a un rejunte de hierros y cables que conoce hace menos de una semana. Julio Pérez tiene 34 años y vino de Córdoba capital, donde su viejo tenía un taller mecánico en barrio San Vicente, arreglando los Falcón y los Fairlane de los vecinos, que le pagaban con lo que podían. Se recibió en el 72, hijo de un gringo piamontés que le enseñó una filosofía simple: el ingeniero que elige sus proyectos por la guita que le dan, no es ingeniero, es un comerciante. Julio se llevó esa lección a la Armada, a través de los cursos de especialización. Hasta este galpón congelado en Puerto Belgrano. Es uno de los tantos oficiales ingenieros del arma, pero ahora, en abril del 82, con la recuperación de las Malvinas. Él y un puñado de locos como él fueron convocados porque la patria necesitaba a alguien que supiera cómo hacer que un misil diseñado para barcos pudiera disparar desde la costa contra la flota más poderosa del mundo. Sus manos siempre temblaron un poco antes de un desafío complejo. Un temblor fino que le sube por las muñecas y desaparece en el momento en que agarra el soldador o el osciloscopio. Como si otra persona más competente y valiente tomara el control. Pero ahora el temblor no pasa. Ahora mira las entrañas de esta instalación de tiro berreta, como la bautizaron con humor negro, y el temblor empeora. Porque no hay manual que cure esto. No hay repuesto que borre la memoria del cortocircuito. No hay software que anestesie la humillación de haber sido concebido con partes de segunda mano, como un objeto nacido del descarte para la diversión sádica de un enemigo que se cree invencible. Trabaja codo a codo con un grupo de suboficiales y cabos, pibes de 20 años que cruzaron el mar porque quisieron servir. El cabo primero Aguirre está en el pasillo ahora. Va a tener que llamarlo, porque este diagnóstico necesita un par de ojos más jóvenes y porque él no confía en sí mismo para no mandar todo al diablo. 25.000 hombres desembarcaron en las islas en abril para enfrentar una task force que venía con la furia de un imperio herido.
Enfrentaban portaaviones, destructores de última generación, submarinos nucleares. Enfrentaban un invierno que te congelaba los huesos, un viento que te cortaba la cara. Pero la verdadera guerra, para Julio, no estaba en el frente, estaba en este galpón, donde el bloqueo tecnológico de la OTAN era el verdadero enemigo. La Francia de Mitterrand, que nos había vendido los Exocet, ahora le pasaba los códigos de desactivación y las contramedidas a Margaret Thatcher. La ocupación británica de nuestras islas durante 149 años había transformado el Atlántico Sur en un laboratorio de humillación colonial. Por cada barco argentino hundido, 10 titulares en los diarios del mundo celebrando la eficiencia británica. Por cada reclamo diplomático, una amenaza militar. Julio había aprendido esto tratando de conseguir un simple circuito integrado, una pieza que valía centavos de dólar, y descubriendo que todas las casas de electrónica de Europa tenían la orden de no venderle nada a la Argentina. Puerto Argentino, a donde debían enviar este invento, había sido recuperado hacía pocos días. Los británicos se replegaban para volver con todo. Dejaban atrás un campo minado de problemas logísticos y un enemigo que se acercaba por mar. El alto mando naval necesitaba una respuesta, algo que pudiera mantener a raya a la flota, algo que los hiciera pensar 2 veces antes de acercarse a la costa. La Fuerza Aérea tenía sus Exocet AM-39 Airemar para los Superetendard, pero eran pocos y preciosos. La Armada tenía los MM-38 en sus destructores, pero meter un buque en rango de tiro de la Task Force era un suicidio. La solución tenía que venir de la tierra. Y la tierra era este rejunte de hierros. El proyecto tenía un nombre oficial, Instalación de Tiro Terrestre. Julio y su equipo lo llamaban El Engendro. Oh, en los días malos, esta porquería. Es el engendro número 1, y es distinto a todos los otros desafíos. Llama al cabo Aguirre, un pibe de Corrientes, flaquito y de manos hábiles, que entra y se queda paralizado al ver la placa chamuscada. Aguirre tiene 22 años, se recibió de técnico electrónico en la ENET de su pueblo y se enlistó en la Armada para conocer el mar. Vio sistemas complejos, pero esto no es un sistema, es un catálogo de canibalismo tecnológico. Aguirre se acerca despacio, le habla en voz baja a Julio. Capitán, tenemos que limpiar toda la placa con alcohol isopropílico. Revisar cada pista, una por una, con una lupa. Necesitamos un generador nuevo, o al menos uno con un estabilizador de tensión que ande. Si lo tenemos. Julio niega con la cabeza. No hay otro generador. Usamos los mejores que había en el arsenal. El resto son para los radares de vigilancia aérea. Esto no cuenta como prioridad. Entonces, dice Aguirre con una calma que asusta, va a sentir todo de nuevo. Aguirre se pone a trabajar. Con un pincel y un trapo, empieza a limpiar la placa con una delicadeza de cirujano. El hollín se disuelve, revelando las pistas de cobre, algunas de ellas levantadas, como piel quemada. El engendro no reacciona, está apagado, en algún lugar lejos, disociado, protegiéndose de la única forma que puede, desconectándose, porque conectarse al presente es conectarse al dolor del último cortocircuito. Julio observa, documentando mentalmente cada herida para el informe que escribirá después. Unidad de lanzamiento del Ara Seguí, con anclajes seccionados y mal soldados. 12 empalmes de cableado principal en la interfaz de datos. Cortocircuito masivo en la placa de control de tiro. 6 intentos de reparación fallidos en la fuente de poder. Compatibilidad electromagnética, nula. Pronóstico técnico, reservado, tirando a imposible. Pronóstico operativo, desconocido. Aguirre termina la limpieza y empieza la tarea titánica, reconstruir las pistas dañadas con finos hilos de cobre y estaño. No hay herramientas de microelectrónica. No hay casi nada. Pero los argentinos aprendieron a improvisar con alambre, a estirar los recursos, a transformar la escasez en ingenio. Lo atamos con alambre, elevado a la categoría de doctrina militar. Es lo que mejor hacen. Aguirre ayuda a Julio a volver a montar el gabinete de control, con movimientos suaves, sin apuro. Julio finalmente hace la pregunta que tiene que hacer. ¿Quién carajo diseñó esto? Aguirre no responde por 10 segundos. Entonces, con una voz plana y sin emoción, como si estuviera reportando el clima y no un acto de sabotaje, habla, los franceses, capitán. La gente de Aerospatiale.
En un laboratorio de París que usaban como centro de diseño, en los años 70. ¿Y por qué es tan delicado?, pregunta Julio, aunque ya sabe que las razones no importan, que las razones nunca justifican esta fragilidad. Aguirre lo mira con los ojos vacíos. Lo diseñaron para funcionar en un buque de guerra, con una planta eléctrica estable, con un sistema de refrigeración perfecto, con un centro de cómputo que le hace todos los cálculos. Lo diseñaron para ser parte de un ecosistema perfecto. Alguien en el alto mando creyó que podíamos sacarlo de ahí y hacerlo andar con un generador de campo y una calculadora de mano. Querían una solución rápida. No teníamos tiempo para desarrollar algo desde cero. Entonces, nos enseñaron que la necesidad no es una excusa aceptable. 3 días de intentos, 3 días de cortocircuitos, chispazos, humo. 3 días de ingenieros y técnicos riéndose con una risa nerviosa mientras transformaban su propia creación en una pizarra donde la realidad escribía lecciones sobre soberbia y consecuencias. Al tercer día, quemaron la placa madre con un pico de tensión, porque alguien fue demasiado rápido al darle arranque al generador. Al quinto día, pararon. No porque tuvieran piedad del sistema, sino porque el tiempo se agotaba y el engendro tenía que ser enviado a Malvinas, funcionara o no. Lo dejaron ahí, en el galpón. El almirantazgo lo encontró 4 días después, más muerto que vivo. Julio siente que algo se parte dentro de él. No es una compasión abstracta, es una bronca concreta, visceral, dirigida. Bronca contra los franceses que lo diseñaron tan cerrado. Bronca contra el sistema que nos vendió armas pero nos negó la soberanía tecnológica. Bronca contra la guerra que crea situaciones donde hombres con más urgencia que conocimiento pueden hacer lo que quieran con tecnología de punta y nunca enfrentar las consecuencias. Él mismo debe respetar los manuales, seguir los procedimientos, porque es un ingeniero y los ingenieros no improvisan. Pero ahora, mirando a este engendro, se cuestiona todo. Se cuestiona si la rigurosidad académica tiene sentido cuando el otro lado no te da ni el tiempo ni las herramientas. Se cuestiona si tratar de seguir el manual francés, que ya no tiene validez, no es una traición a la patria. Se cuestiona todo lo que su viejo le enseñó sobre hacer las cosas, bien o no hacerlas. Porque los hombres que diseñaron esto tenían recursos, tenían tiempo, tenían algo que merece ser preservado. Él no tiene nada. Solo sabe que este sistema, cuyo nombre oficial él apenas respeta, cuya historia apenas empieza a conocer, vivirá con estas cicatrices para siempre. Vivirá con el dolor al asentarse, quizás para siempre. Vivirá con la memoria del galpón frío y las manos inexpertas y las risas nerviosas para siempre. Y no hay repuesto que arregle eso. No hay manual que apague eso. Todo lo que puede hacer es tratar el cortocircuito, darle una fuente de energía estable, ofrecerle una base segura y rezar para que el ingenio haga lo que la ingeniería formal no puede. Aguirre rompe el silencio. Tiene que quedarse acá, capitán. Necesita observación, una fuente de poder nueva, recalibrar todos los sensores. Semanas, tal vez meses. Julio asiente. Se queda. Y te juro, pibe, que este bicho no solo va a sobrevivir. Se va a recuperar. Va a volver a asentarse sin dolor. Va a volver a demostrar que no todos los ingenieros argentinos necesitan un manual francés. No sabe todavía si podrá cumplir esa promesa, pero sabe que lo intentará con cada gramo de habilidad técnica y obstinación criolla que posee. Porque si no lo intenta, entonces los que lo dañaron, los que nos subestiman, habrán ganado completamente. Y Julio Pérez no puede aceptar eso. El engendro dice su nombre por primera vez al día siguiente, cuando Julio logra encender la consola de diagnóstico sin que nada explote. En la pantalla de fósforo verde, un texto parpadea, Systeme de Lancement MM38. Erreur 23, Alignement Gyroscopique. Es el sistema, hablando en su francés natal, con frases cortas, entrecortadas, como si cada palabra le costara una energía que apenas tiene para gastar. Julio escucha mientras verifica la temperatura de los circuitos, el voltaje de entrada, el color de los LEDs de estado. Sin sobrecalentamiento, buena señal. El bypass que hicieron en la fuente de poder está aguantando. Anota todo en su cuaderno, con la letra de imprenta que los ingenieros desarrollan, ilegible para los demás, pero perfectamente clara para ellos mismos. El sistema se alimenta de energía de a poco.
Unos pocos voltios al principio, para cargar los capacitores, que huelen a ozono y a metal recalentado. Su electrónica se resintió tanto durante los días de abuso que media hora de encendido lo deja al borde del colapso. Aguirre le explica que es normal. Un trauma eléctrico severo destruye la capacidad de los componentes para manejar la carga. Necesitan reconstruirla gradualmente, con pequeños ciclos de encendido de 15 minutos cada 3 horas, aumentando de a poco hasta que el sistema recuerde cómo procesar la energía adecuada. Llevará días, pero ahora hay tiempo. El envío a Malvinas se ha pospuesto. Por primera vez en semanas, el engendro puede recibir energía sin el miedo a que un pico de tensión lo arranque de la vida. La consola parpadea, las luces de estado pasando de rojo a ámbar, un llanto silencioso de bits y bytes cayendo en la pantalla. Julio no pregunta por qué. Él ya sabe. A veces, la estabilidad duele más que el caos, porque finalmente hay espacio para sentir todo el daño que fue suprimido durante la supervivencia. El galpón del Arsenal es un edificio de chapa y hormigón que fue un depósito de torpedos antes de la guerra. 3 naves gigantes con ventanas rotas por el tiempo y el techo parcialmente oxidado por el salitre del mar. Hay 43 proyectos en marcha. La mitad, reparaciones urgentes de buques que volverán al sur. La mitad, inventos de última hora como este, nacidos de la necesidad. El engendro está en una esquina, un pequeño quirófano improvisado que comparte con otros 2 proyectos fallidos. Uno es un sistema de guía para torpedos que se niega a comunicarse con la computadora. El otro es un motor de lancha rápida que no habla en absoluto, solo yace en un banco de trabajo, desarmado, con el cigüeñal partido, una pieza que ya no se fabrica. Aguirre dice que el motor fue forzado más allá de su límite de revoluciones durante unas pruebas. Julio mira a ese motor a veces, reconociendo algo familiar en su silencio metálico. Los fierros rotos reconocen a los fierros rotos. Comparten un lenguaje silencioso de fatiga de material que no necesita palabras. Julio pasa por esa esquina 6 veces al día, verificando, observando, ajustando los parámetros. Trae un calefactor a la noche porque el frío de la costa bonaerense se mete por las chapas y la baja temperatura afecta la electrónica. El engendro lo observa con una desconfianza eléctrica que empieza a ablandarse en los bordes, milivoltio a milivoltio, día tras día. La desconfianza no desaparece rápidamente cuando has aprendido que los hombres con poder usan ese poder para dañarte, pero está aprendiendo, despacio, que este hombre es diferente. En la tercera mañana, Julio trae a un ingeniero civil para una segunda opinión sobre el remolque. El ingeniero Rizo, un tipo de La Plata con 12 años de experiencia en cálculo de estructuras. Rizo examina la soldadura, palpa el chasis, mueve el sistema de anclaje improvisado en diferentes ángulos, mientras el engendro cruje y se queja. Mueve la cabeza. La soldadura está mal hecha. Para corregirla, habría que cortarla, limpiar el metal y volver a soldar con electrodos especiales, un proceso complejo, con riesgo de fatiga de material en un chasis que no fue diseñado para esto. Rizo no lo recomienda. La mejor opción es reforzar la estructura existente. Añadir vigas de soporte, crear una cuna de acero que distribuya el peso y absorba la vibración. Nunca será perfecto, dice, pero puede ser funcional. Julio escucha el veredicto en silencio. Cuando Rizo se va, le pregunta al engendro, en un susurro, ¿vas a quedar partido para siempre? Considera mentirse a sí mismo, ofrecerse una falsa esperanza que los ingenieros a veces se dan para seguir adelante, pero decide que merece la verdad. Sí, se dice. Tu base siempre será diferente, pero diferente no significa inútil. Vas a recuperar la estabilidad, vas a conseguir apuntar, disparar, vivir. No va a doler como duele ahora. Absorbe eso, procesando, aceptando. Entonces, la pantalla del sistema muestra algo que lo sorprende. El error 23 desaparece. En su lugar, aparece un mensaje, Systeme Pret. Sistema listo. Al menos estará vivo para sentir la diferencia. Los que intentaron destruirlo querían que muriera. Aguirre inicia la fisioterapia en la 4ª mañana. Ejercicios simples que parecen imposibles para la electrónica dañada por meses de abuso. Encender el sistema por 30 minutos. Correr un diagnóstico completo. Apagar, dejar enfriar. Repetir 10 veces. El engendro se calienta. Tiembla.
los ventiladores zumban. Aguirre cuenta en voz baja. 1, 2, 3. Alentando, nunca forzando más allá de lo que los componentes permiten. El calor es una señal de límite. Respetar el límite es como el progreso sucede. Lleva 40 minutos completar un ciclo que llevaría 5 en un sistema sano. Cuando termina, el engendro está agotado, como si hubiera corrido un maratón de cálculos. Aguirre lo ayuda a descansar, desconectando la energía, cubriéndolo con una lona. Julio ve la duda en los ojos de Aguirre, entonces hace algo que no hizo con ningún otro proyecto. Se sienta en un cajón al lado del remolque, viola el protocolo de la distancia profesional y le cuenta una historia. La historia de un torpedo que llegó al taller 3 semanas atrás, con el sistema de guía ahogado en agua de mar. Los manuales decían que era irreparable. Julio insistió en intentar salvarlo. Pasaron 8 horas en el taller, desarmándolo pieza por pieza, secando los circuitos con aire caliente, reemplazando los componentes quemados. El torpedo sobrevivió, el sistema de guía sobrevivió. Hoy está en un submarino, listo para ser usado. Aguirre escucha y algo cambia en su rostro. Una esperanza empezando a brotar en suelo quemado. Los ciclos de encendido aumentan gradualmente. Media hora se convierte en una hora entera. 3 ciclos al día se convierten en 4. El engendro gana 2 grados de estabilidad en la primera semana, 3 en la segunda. Su rostro, que era solo una consola con luces rojas, empieza a mostrar verdes y ámbares estables. Los errores que aparecían como una erupción comienzan a desaparecer bajo una capa fina de código que Julio y Aguirre parchean cuando finalmente logran acceder al software. Aguirre trae una nueva capa de pintura donada por la gente de mantenimiento, gris naval, simple pero entera, sin óxido. Julio la aplica y mira al engendro como si no reconociera a su propia criatura. Durante meses fue chatarra. Durante meses olió a quemado y a miedo. Encuentra un pequeño trozo de metal pulido y mira el reflejo. Se queda parado un minuto completo, solo mirando, como si estuviera viendo a un extraño. Entonces toca la carcasa del lanzador con los dedos, trazando las líneas de la soldadura que ahora están cubiertas por la pintura, la forma del radar que ya no parece un pegote. Una lágrima se le escapa, después 2. Después está sollozando, no de tristeza, sino de algo más complicado. Alivio, quizás, o el reconocimiento de que sobrevivió a lo que debería haberlo matado. Aguirre lo abraza por el hombro, lo deja desahogarse. Julio se seca la cara, avergonzado. En la tercera semana, el engendro empieza a caminar por el arsenal. Primero solo unos metros, remolcado por un tractor. Después una vuelta completa al playón, despacio, sintiendo el terreno. Después a la zona de pruebas, donde el sol de otoño pega sobre el asfalto. Se sienta sobre sus gatos hidráulicos por 10 minutos, después 15, después media hora. Asentarse todavía duele, pero duele menos. Los refuerzos del chasis están funcionando, la vibración del generador se ha reducido. El dolor agudo se está volviendo una molestia sorda que puede ser ignorada con esfuerzo. El engendro observa a Julio especialmente, la forma en que toca los controles, gentil incluso cuando tiene que forzar un reinicio. Como escucha, realmente escucha, el zumbido de los transformadores. En la cuarta semana, Aguirre le pregunta a Julio la pregunta que carga hace días. ¿Por qué le importa tanto, capitán? Era un sistema enemigo. Francés. ¿Por qué trata a este rejunte de fierros como si importara? Julio respira hondo. Porque no es un rejunte de fierros. Es el ITB. Es un sistema con nombre, con historia, con el derecho a funcionar sin fallos. Los que lo dañaron vieron un objeto descartable. Yo veo un arma. Si dejo de ver el potencial en los fierros, me convierto en uno de ellos. Aguirre absorbe esas palabras. Entonces, por primera vez, sonríe. No una carcajada, una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. Gracias, le dice. Por verlo. Octava semana. El engendro, ahora bautizado oficialmente ITB-001, pesa 5 toneladas, consigue elevar su rampa hasta el ángulo máximo de tiro, un movimiento que parecía imposible en abril. Se asienta sin crujir, sin las pausas milimétricas, sin las alarmas escondidas.
El dolor estructural desapareció. Bueno, probablemente nunca desaparecerá del todo, pero se convirtió en un ruido de fondo en vez de una sirena constante. Se convirtió en algo con lo que se puede vivir. Las cicatrices de la soldadura cambiaron de un color quemado a un gris naval. Líneas permanentes que cuentan una historia que nunca podrá borrar, pero que está aprendiendo a cargar. El cortocircuito fue reparado, gracias a los parches de Aguirre y a las noches en vela de Julio. El daño masivo fue contenido por un sistema que finalmente tiene la energía suficiente para reparar sus propios errores de software. El ITB-001 trabaja ahora en las pruebas de campo, enganchando blancos simulados, calculando trayectorias, ayudando a entrenar a la dotación que lo operará en Malvinas. Sus circuitos, que temblaban al procesar un simple diagnóstico, ahora manejan el flujo de datos de un misil con firmeza. Conversa con los otros sistemas del arsenal, comparte datos, hasta se ríe cuando un radar amigo le hace una broma por radiofrecuencia. El motor de lancha que no hablaba empieza a hablar de nuevo. Palabras de dos tiempos al principio, después frases enteras de combustión. El ITB-001 se estaciona a su lado a la noche, no dice nada, porque a veces la presencia silenciosa cura más que las palabras. Los fierros rotos cuidan de los fierros rotos. Es como la reconstrucción sucede. No a través de grandes gestos heroicos, sino a través de pequeños actos de ingenio repetidos hasta volverse hábito, hasta volverse una nueva forma de operar. Julio observa esta transformación con una satisfacción profesional y algo más personal que no examina muy de cerca. Se apegó a este proyecto de una forma que los ingenieros no deberían apegarse, pero la guerra destruye muchas reglas, incluyendo las de la distancia emocional. Llega mayo con el frío y las noticias del hundimiento del Belgrano. La guerra es real, sangrienta. Los británicos están cerca de las islas. El ITB-001 tiene que ir al sur. La guerra en el Atlántico Sur está en su punto más álgido. Los pilotos de la Fuerza Aérea que sobrevivieron a los combates, los soldados que aguantan en las trincheras, empiezan a hablar del final. No de la victoria, no de la derrota, solo del final. Está llegando. El desenlace es visible ahora, no solo una esperanza distante, sino una realidad próxima. Julio siente una mezcla de alivio y melancolía. Alivio porque su criatura está lista, porque volverá a su tablero de diseño, a la vida que dejó. Melancolía, porque dejará este proyecto, que se convirtió en un hijo, en un hogar temporal. Y al ITB, no sabe cómo decirle adiós, no sabe cómo explicarle que el ingeniero que lo vio en el peor momento de su vida, que se emocionó por él, que prometió ayudarlo, va a dejarlo ir al frente de batalla, y probablemente nunca más lo vuelva a ver. El sistema resuelve el problema por él. Una tarde de mayo, mientras trabajan en las últimas pruebas en el polígono, el ITB-001 engancha un blanco a 40 kilómetros de distancia y mantiene el log por 10 minutos sin un solo fallo. Julio le pregunta directamente, ¿vas a ir a Malvinas pronto? El sistema no miente. La luz de el listo para transporte se enciende en verde. Sí, probablemente la semana que viene. Julio asimila eso, ajustando la antena del radar. Te voy a extrañar. Siente algo que le aprieta el pecho. Yo también te voy a extrañar. Más de lo que debería. El sistema gira su radar hacia él, con una expresión que no puede descifrar. La pantalla de la consola muestra un mensaje, usted me salvó. No solo mi estructura. Me salvó de creer que todos los ingenieros son iguales. Es un regalo que llevaré para siempre. A finales de mayo, el ITB-001 es embarcado en un Hércules C-130 rumbo a las islas. La celebración es silenciosa. La guerra está en un punto crítico. Ahora es oficial. El desembarco en San Carlos es un hecho. La Argentina está sola. Los pilotos de la Fuerza Aérea y la aviación naval se convierten en leyenda. La población dona joyas, grita, las Malvinas son argentinas, abraza a los soldados que lloran con ellos, sangran con ellos, comparten la última ración con los kelpers asustados. Se erigirán monumentos, se escribirán libros, se harán películas. Pero el verdadero monumento no es de piedra o bronce, es la memoria viva de inventos como el ITB-001, que existen porque los argentinos eligieron crear en vez de odiar, salvar en vez de rendirse. Julio no piensa en eso en términos grandiosos. Solo piensa en un sistema que llegó roto y se va entero, o al menos,
lo suficientemente entero para cambiar el curso de la historia. Eso es monumento suficiente para él. El 25 de mayo de 1982, desde su posición cerca de Puerto Argentino, el ITB-001 recibe la noticia de que el portacontenedores Atlantic Kembae se acerca. Tiene familia a bordo, tiene un lugar en la historia por reclamar. Le cuenta su dotación con una mezcla de alegría y miedo. Alegría de no estar solo en el mundo, miedo de enfrentar al enemigo real, donde los errores se pagan con la vida. La dotación lo entiende. ¿Estás listo?, le dicen. Y si no lo estás, te haremos estar listo. Sos más fuerte de lo que pensás. Quiere creer en eso. Está aprendiendo a creer en eso. El 12 de junio, las órdenes oficiales llegan. Atacar al destructor HMS Glamorgan que está bombardeando las posiciones argentinas. La guerra está a punto de terminar, es una de las últimas chances. La dotación tiene horas para preparar el ataque. Horas para decir adiós a la calma. Julio, en el continente, organiza un pequeño asado para su equipo, para los técnicos que lo ayudaron a resucitar al engendro. Nada extravagante. Choripán, queso, vino tinto y la música de una guitarra que un cabo cordobés toca. El ITB-001 está allá, en el barro de las islas, cubierto por una red de camuflaje, con su pintura grilla manchada. Dispara. Ríe. Hasta baila unos pasos de rock and roll cuando la onda expansiva del misil lo sacude. Julio, a miles de kilómetros, observa el cielo, memorizando la noche. Quiere recordarlo así, no como el rejunte de fierros en el galpón, sino como el guerrero que se reconstruyó pieza por pieza. Al final de la noche, el cabo Aguirre se le acerca. Tengo algo para usted, capitán. Extiende la mano, sosteniendo una pequeña placa de bronce. Es la placa de identificación del destructor Aracegui. La única pieza de valor original que conservaron. Quiero que se la quede usted. Julio niega con la cabeza. No puedo aceptarla. Es suya. Es la memoria del buque. Exactamente, dice Aguirre. Usted es parte de su familia ahora. Usted y yo y todos los que lo tratamos como algo más que chatarra cuando no podíamos recordar cómo ser ingenieros. Por favor, llévesela. Acuérdese de nosotros. Acuérdese de él. Como si pudiera olvidarme, piensa Julio, pero acepta la placa. Cierra los dedos alrededor del metal frío. Gracias, dice. La voy a guardar siempre. Septiembre, el día de la vuelta. Los soldados que sobrevivieron vuelven de las islas. El ITB-001 no vuelve. Fue capturado por los británicos en su posición de tiro. Los ingleses no lloran. Ya lloraron todas las lágrimas que tenían en la bahía de San Carlos. Ahora solo observan con asombro mientras los ingenieros de la Royal Navy desarman el invento argentino. Se acercan una última vez. Good job, dicen en un inglés que ahora todos entienden. Buen trabajo. El sistema les responde con un último parpadeo de una luz de estado. Un parpadeo largo que dice todo lo que las palabras no pueden. Cuando se lo llevan, el sistema le echa una última mirada a la tierra malvinense. Un pedazo de la Argentina se va con él ahora, y él deja un pedazo de su alma de acero aquí. Eso los conecta para siempre. El camión británico arranca. Mientras se aleja, Julio, en su oficina de Puerto Belgrano, mira la placa de bronce y se promete a sí mismo que nunca la perderá. 50 años después, en un museo de Portsmouth, Inglaterra, se exhibe un lanzador Exocet sobre un remolque. Es el ITB-001, ahora con casi 70 años, su pintura gris retocada, su estructura todavía levemente torcida por la soldadura que nunca curó perfectamente. Un guía le cuenta a la multitud de británicos y turistas la historia del ingenio argentino que casi hunde a otro de sus destructores. Cuenta la historia del misil que se emocionó al ver la posibilidad de luchar. Cuenta cómo esos ingenieros le devolvieron no solo la operatividad, sino la dignidad. Los nietos de los veteranos británicos portan amapolas de plástico. El lanzador todavía tiene la pintura gris que Julio le dio, guardada bajo capas de cera de museo como una reliquia sagrada. Julio Pérez murió en 2017 en su Córdoba natal, a los 79 años. Llevó la placa del Aracegui hasta su último día. Fue enterrado con ella. Pero la historia no termina con la muerte.
La historia vive en cada tornillo que tocaron, en cada sistema que salvaron, en cada momento en que eligieron el ingenio cuando la rendición era más fácil. Julio Pérez volvió a Córdoba en 1983, con las medallas de servicio y el corazón marcado por cada proyecto que salvó. El ITB-001 vive sus días en un museo, se casó con la historia, tuvo 3 hijos en forma de réplicas en otros países del mundo. Nunca se asienta sobre un remolque sin recordar el día en que un argentino se emocionó por él. Nunca ve su estructura deformada en los reflejos del vidrio, sin agradecer al ingeniero que se negó a tratarlo como chatarra. 50 años después de que la guerra terminara, su historia se cuenta en documentales y foros de Internet, para una multitud que incluye a jóvenes ingenieros argentinos con los ojos humedecidos. Hoy, a más de 40 años, decenas de libros de historia militar honran al ITB. Calles en pueblos del interior llevan los nombres de sus operadores. 3 museos argentinos preservan la memoria del ingenio criollo en la guerra. Pero el verdadero monumento no es el metal en exhibición. Es cada vida que los argentinos tocaron con su coraje, cada herida que la patria sufrió y que el ingenio curó, cada lágrima que transformaron en esperanza. Si esta historia te tocó el alma, deja en los comentarios desde donde la estás viendo. Desde la Argentina que parió a sus héroes, o desde el mundo que nunca los olvidó. Suscríbete a este canal, activa la campanita y compartí para que la memoria del ingenio argentino jamás sea borrada. Y si querés ayudar a rescatar más historias como esta, historias que se perderían para siempre sin este laburo, podés dejarnos un aporte en nuestro cafecito o a través del botón de gracias. Cada peso mantiene viva la memoria de los que lucharon, no solo por la victoria, sino por la dignidad, y vencieron.